Bien, continuamos con más información y con el análisis de este primer año del gobierno de Javier Gerardo Milei. Vamos a hablar con José María Rodríguez Sarachaga, que está con nosotros. ¿Cómo está, José? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Lo dije bien el apellido o es Sarachaga? ¿Cómo se dice? Saráchaga, Sarachaga. pero decilo como Sarachaga. quieras, no No, tengo pero mayor problema. corresponde, Sarachaga. Hay algo muy interesante que nos planteabas de cómo se construye un nuevo sentido común a través del relato. Todo tuyo, contanos porque es muy interesante lo que pasó en este año. Es una manera nueva de comunicar, tampoco es tan nueva en cuanto a que no sale de la nada. La comunicación de Milei es la cruza entre la comunicación en algún sentido del kirchnerismo y Cambiemos. Intentó tomar en algún punto lo que más le sedujo de cada uno y lo sumaron y salió hasta jugando por los resultados, podríamos decir que relativamente bien. O sea, El, junta el relato con la derecha para generar el nuevo sentido común, como vos lo expresás. ¿Qué es el nuevo sentido común? ¿Hay un nuevo sentido común? ¿Debería haber un sentido común más allá de la época o de la modernidad? ¿O hay un nuevo sentido común? Empecemos por el principio. El sentido común, así denominado, decían siempre los intelectuales que era el menos común de los sentidos, y es cierto. O sea, el sentido común es lo que al de afuera le parece que debería ser, pero que el de adentro nunca ve. Ejemplo, todos, absolutamente todos, sin excepción, creo, explicamos que era una locura la actitud de Juntos por el Cambio de no comunicar las obras. Que una locura de no comunicar. Hacían un puente y no lo comunicaban, hacían una represa y no la comunicaban. Razón por la cual después se la apropiaba el kirchnerismo cuando vino Alberto. Y lo que le marcábamos siempre cuando lloraban era, chicos, si vos no lo comunicás, la culpa es tuya. O sea, es tan simple como eso. El kirchnerismo nunca se quiso atribuir el Metrobús. Lo que comunicaste bien no se lo atribuyeron, se atribuyeron lo que no comunicaste. Entonces, bueno, este gobierno no lo podés acusar de eso. Tema número uno. Tema número dos, puso un número 10 como Adorni en cancha. Y Adorni, no hace falta explicar la eficacia de Adorni, la marcan las encuestas. Adorni tenía un conocimiento muy bueno cuando comenzó la gestión, el conocimiento de hoy es 10 veces mejor, la imagen positiva de Adorni era una y hoy es mejor, listo, no hay ni que analizar. Si alguien está un año en función pública y su imagen mejora, no hay mucho que analizar. El El kirchnerismo, discurso, el kirchnerismo toma sin claro, dudas la confrontación, toma el amigo enemigo, a nuestro gusto, te diría que por demás. Después se verá quién tenía razón. Es como todo. Vuelvo al ejemplo de Incomunicación Cambiemos. Mientras nosotros decíamos eso, del gobierno decían, bueno, ustedes no entienden. Evidentemente lo que no entendieron fueron ellos porque después perdieron la elección. Lo mismo pasó durante los 4 años de Alberto Fernández, que la comunicación fue desastrosa y el mejor ejemplo fue la imagen eh, regular que tenía Gabriela Cerruti cuando llegó al gobierno y la imagen pésima con que se fue. El contraste con Adorni habla por sí solo. bueno, ahí Entonces, te pregunto si es la forma de Adorni, que es muy similar a las características del presidente, la que da una línea de conducta, en la misma acidez, la misma forma de comunicarse, la misma, en algunos casos, agresividad. el tema es que justamente el gobierno anterior, no kirchnerista, vos pensá esto, los últimos 20 años fueron 16 de kirchnerismo, el interreño de Macri. El interreño de Macri fracasó por comunicar con tibieza, justamente por la tibieza en todo. La elección para este gobierno fue más que obvia, tomaron el puente y dijeron, bueno, nosotros tibios no. Por ahí nos pasamos de calientes, pero tibios seguros que no. Y es evidente que el plan es ese. Y es hasta hoy, un año vista, los resultados fueron buenos. Si En tuvieras que, comunicación, la claro, imagen del presidente está en niveles de superiores a los que asumió hace un año, que es muy difícil y si tomás en cuenta que hubo un ajuste
brutal en el medio, que la imagen se mantenga como se mantenga, es un milagro que se explica justamente a través de la comunicación. Aprovecho hablando de discursos y comunicación, hoy seguramente tendremos un balance. Muchos hablaban de que se iba a hablar de la herencia, de lo hecho y del futuro. ¿Qué te parecen los discursos? ¿Qué te parecen esos discursos que no representan a todos los argentinos? Hablo del discurso de la ONU, por ejemplo. Hablo del discurso contra el cambio climático. ¿Qué pasa con esos discursos? ¿Hay momentos donde a los presidentes se les perdona cualquier cosa que dicen? Primero lo primero, lo que decías de si va a haber herencia y si va a haber, es obligación. El único gobierno que no lo entendió, increíblemente, fue el de Macri, que aparte la herencia les jugaba a favor, pero es un ojo atrás, un ojo adelante. Es de libro, chicos. A ver, esto no es materia de disenso, es de libro. ¿Cómo se comunica el balance de gestión? Un ojo atrás, un ojo adelante. ¿Qué recibí? ¿Qué prometo? O sea, no hay nada que pensar, está escrito Claro. hace 1000 años. Es esto. Lo que hay que hacer es eso. Después, cada uno tendrá sus matices y sus diferencias en respecto al cómo. Ya. Claro. Vos podrías decir que el kirchnerismo hizo populismo de centro izquierda, que la Libertad Avanza hace populismo de centro derecha y que la expresión extraña del gobierno de Cambiemos fue populismo culposo, porque subían las aguache pero no lo decían porque les daba vergüenza. Mientras cualquier otro, tanto Milei, fíjate esto, tanto Milei por un lado como Cristina por el otro, cuando subían la aguache salía hasta en Sí, claro. mundo perfumista, ¿viste? Hasta en las revistas de moda y belleza. Mientras el gobierno de Cambiemos dio más planes que los que había cuando llegó, subió en valores relativos la cuota de esos planes, pero no lo comunicaba porque le daba vergüenza. Tema 1. Porque, y tema 2, claro, ahí analicemos esto, José. No lo comunicaba porque no era lo que el votante le había pedido. Entonces claro, tenía que hacer algo que estaba en contra. Claro, por eso nosotros lo bautizamos como el único caso en la historia de populismo culposo. Pues el único caso en la historia de populismo culposo. Claro. Hacían populismo pero le daba culpa, entonces no lo decían. Hacer populismo y no decirlo es el peor de los mundos. O sea, hacían populismo y comunicaban ajuste. Una cosa que no se vio nunca en la historia de la humanidad. En cambio, uno hace un ajuste brutal y lo comunica muy bien, y lo comunica en ese sentido muy bien. Comunica bien los motivos del ajuste y comunica bien cuáles son los pasos del ajuste y comunica bien cuáles van a ser los resultados del ajuste. Encima los hechos, viste, se le acomodan porque claro, el dólar le baja, el riesgo país le baja, la inflación le baja. Acompañan las noticias económicas. Los números lo acompañan. José, ahora, vamos a ponerle un número. Si querés, no te voy a comprometer con la parte política, sí con la discursiva. Entendiendo que le vamos a poner una nota antes del discurso de hoy. En la parte de discurso y como analista de discursos, Javier Milei, ¿cuál es la nota para José Rodríguez Sarachaga? Y yo te diría que tenemos que separar, por ejemplo, si te dijera que Adorni te diría que le pondría un 8 o un 9. Si el gobierno en general te diría que un 6, un 7. Si te dijera que Milei en sí, te diría que también un 6, un 7. Quizás más cerca del 6. El tema es que el presidente se sobregira y no debería hacerlo. Los resultados lo acompañan, con lo cual cualquier persona del gobierno me va a decir flaco, pero tenemos el 54 y tenés que darle la razón. Pero me parece que es arriesgar sin sentido. Claro. Nosotros en comunicación siempre decimos lo siguiente: ante cada tema particular, vos la pregunta que te tenés que hacer es cuánto gano y cuánto pierdo por hacer las cosas de esta manera. Y en más de una vez se sobregiran en el 54%. En más de una oportunidad gritan un poco de más de lo que deberían gritar, incluido Milei, que contesta un poco más de lo que debería contestar y podría cuidarse un poco más. La respuesta seguramente va a ser, bueno, es mi estilo y me fue bien,
¿Por qué cambiarlo? Y es Claro. muy difícil corregir ganando. Sin duda. El 8 de Adorni tiene que ver también con lo acotado y el ámbito en el cual juega de local constantemente, donde simplemente es el vocero o el que termina contestando a muchos periodistas. No, y también la pericia de Manuel por los años que tiene del otro lado del claro, mostrador. sin Eso duda. le juega muy a favor. Y la velocidad de Manuel, que es un tipo rapidísimo. Adorni es un tipo rapidísimo. Sin te puede duda. gustar, te puede no gustar, pero tiene una velocidad para contestar que no todo el mundo. O sea, ante los mismos requisitos y con las mismas reglas de juego, Gabriela Cerruti, cada vez que abría la boca se enterraba. Y a Manuel le han tirado, o sea, ha tenido que salir a defender medidas extemporáneas, complicadas, difíciles, a veces no del todo fáciles de explicar, desde el tema de la ficha limpia en adelante hubo un montón de temas difíciles. Y Adorni lo sorteó bien, porque vuelvo a lo mismo, el tipo es muy hábil, es muy inteligente. José María, nota puesta. Esto incluye seguramente el discurso de hoy. Gracias por tu análisis en Canal E. Gracias a ustedes, chicos. Gran abrazo, José María Rodríguez Aráchaga, analista de discursos con una nota muy alta para el vocero presidencial, para Manuel Adorni.